Gustavo, frente a usted tiene una ciudadanía que pronto, junto a usted, seremos patria, venceremos. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Gracias. Vamos a ver si vemos por acá. Bueno, gracias, gracias. Es todo un honor para mí venir a un sitio de estos simbólico de las luchas de los últimos meses, de los últimos años, de una juventud que definitivamente decidió marcarle el camino a toda la sociedad colombiana, incluido al que habla. La Plaza de la Resistencia, que son los nuevos nombres, los nuevos símbolos de cómo se va construyendo una historia esta nueva, esta emancipadora, esta democrática y progresista. No sé si haya aquí alguna obra de arte, pero los invito a que si no la hay, se ponga en conmemoración de esas jornadas juveniles a las que asistimos no hace mucho y que fueron tan cruelmente enfrentadas por un gobierno ignorante, incapaz, pero eso sí, asesino. Aquí venimos y pareciera a veces, cuando yo era joven, yo mismo lo hubiera dicho, cuando era más joven, yo mismo lo hubiera dicho. Viene un tipo aquí a hablar de elecciones en el lugar donde estuvimos luchando en la calle. Esas dos cosas pueden ser más bien contradictorias, antagónicas. O se va a las elecciones o se lucha en la calle. Incluso yo hubiera agregado otras frases siendo de la edad de la mayoría de ustedes. Y entonces hay que entender y comprender un poco el nuevo signo de los tiempos, las nuevas realidades que nos van marcando, incluso viendo otros países, otros ejemplos y viendo nuestra propia experiencia colombiana. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Hacia dónde es que nos estamos acercando? ¿Cuáles son los caminos que estamos abriendo? O los que estamos quizás ya cerrando. Porque igual que se abren caminos, se cierran otros. Ese es el destino de las encrucijadas. Abandonar uno y retomar otro, o tomarlo como un camino nuevo. Estos lugares son los lugares de la juventud. Y por tanto tenemos que hablar de la juventud y de las elecciones. Las elecciones son un procedimiento un poco técnico. Hay que acercarse a una urna, mirar la cédula, mirar dónde está la mesa, pedir dos tarjetones. Uno lo dan, el otro no lo dan. El que no lo dan se llama consulta presidencial del pacto histórico. Ahí donde está mi cara. Por eso no la van a dar. Hay que pedirla. Cuando pidan, y hay que hacerlo masivamente, el tarjetón de consulta presidencial del pacto, con el respeto de mis amigos y amigas que están allí, muy representativos de las luchas sociales de Colombia, táchenme la cara. Si logramos que la mayor parte de la población colombiana que se acerque ese 13 de marzo a esas urnas tache la cara de Petro, porque
quiere, porque me ama o porque me odia, pero táchela. Entonces, comenzará lo bueno en Colombia. Comenzará unos días que en realidad nos harán estremecer de emoción. Los que votan y los que no votan conmigo, será un momento de pasiones que no hay que dejar enceguecer. Siempre hay que mantener un hilo luminoso de razón. Pero serán posiblemente, si logramos millones y millones de tachaduras en mi cara, los días en que cambiamos la historia de Colombia. El otro tarjetón lo dan, es el del Congreso de la República. Aquí tenemos dos directos amigos que no hablaron, Roy Barreras y Luis Fernando Velasco. Son senadores. Luis Fernando ya dejará como yo el Senado, ¿cierto? Hemos estado en ese tipo de elecciones. Siempre generalmente somos minoría. Siempre generalmente no podemos aprobar leyes. Son las mayorías del Congreso las que lo aprueban. ¿Qué tipo de leyes? Leyes siempre en general adversas al pueblo. Leyes que han congelado los presupuestos de la educación superior, por ejemplo. Leyes que han hecho reformas contra la educación. Leyes que han concentrado la riqueza en Colombia al punto de convertirnos en uno de los países más desiguales de todo el orbe. Tomás Piketty, ¿tú qué no debes saber de él? Uno de los economistas más importantes del mundo. Me cuidan. Uno de los economistas más importantes del mundo ayer nos visitó. Estuve tomándome una cerveza con él. Mi hija me hizo la traducción porque yo solo entiendo el francés cuando me tomo 3 botellas de vino y no podía. Y entonces, no, sí le entendía, la verdad sea dicha, pero él dijo en un artículo hoy publicado en El Espectador, el 10% de los colombianos y colombianas tienen el 70% de la riqueza nacional. El 10 tiene el 70. El 90% del resto de la población se contenta hoy o se malcontenta con los cunchos. Es una enorme desigualdad que se ha producido a través de un proceso muchas veces de facto, de violencia, como cuando expulsaron 6 millones de campesinos de sus tierras, como cuando desatan las masacres, como cuando extienden una especie de poder paramilitar que no tiene otro objetivo además de la exportación de cocaína que garantizar bajo el terror el que la población tenga que aguantarse, que la riqueza de una región o de una nación quede en manos de unos pocos, a punto de sangre y fuego, a punta de descabezar y descuartizar, a punta de dar directamente a los ojos de un joven o de una joven. Pero también hay otro método, paralelo, concomitante, el método de la ley, el clásico método manzanillo de la política tradicional de Colombia, el método de a través de la ley concentrar el privilegio, entregarle el país a 5. Esas leyes logran ser aprobadas contra el interés general de los colombianos porque hay un régimen de corrupción imperando, una especie de sistema que funciona muy bien cuando el objetivo es la apropiación privada del dinero público, el robo, el saqueo, la viveza de quedarse con la riqueza nacional.
Comienza porque el congresista elegido es sobornado por el poderoso. Muchos congresistas de aquí, Nariño, son ejemplo de eso. Los he visto. No se aguantan. Se orinan en los pantalones cuando hay 10 millones de pesos por ahí. 20, 100, 500, 1000, 10,000. Que se les entrega a cambio de votar por una ley que va contra su propio pueblo. Y lo hacen. Por eso es que ha imperado lo que se llama ideológicamente el modelo neoliberal, que no es más que volver mercancía y negocio los derechos fundamentales de la gente. Por eso en Colombia no hay derechos, no hay derechos. Al volver mercancía el derecho, solo el que puede pagar puede tenerlo. El que no puede pagarlo se queda por fuera del derecho, se queda sin derecho. Y al quedarse sin derecho millones de personas, pues desaparece el mismo derecho. No existen los derechos de los seres humanos en el país, no se garantizan, porque el mecanismo ha sido convertir esos espacios, la pensión, la educación, la salud, la cultura, el agua potable, el servicio público, cosas que deberían ser lo común, lo de todos y de todas, los han convertido en mercados para el enriquecimiento de unos cuantos mercanchifles. Ese ha sido el objetivo del régimen de corrupción. Por eso necesitan que el congresista sea capaz de venderse. Y por eso también necesita ese congresista que se deja sobornar del poderoso, sobornar a su propio elector, comprar al ciudadano del común, sobre todo al más humilde por su necesidad. Y entonces el dinero público tiene un círculo. El poderoso soborna al congresista y el congresista soborna al elector, y el pobre así termina eligiendo a su verdugo. Puede que al otro día, bueno, vamos con la ruana. De mi amigo Jacanamijoy. Puede que al otro día, pues haya un almuerzo, quizás unas cervezas, un piquete, un sancocho, dirían en mi tierra. Pero de ahí en adelante ese dinero con que compraron el elector desaparece. De ahí en adelante todo el país va andando hacia el abismo. De ahí en adelante lo que cunde es la desilusión, el desamparo, la desesperanza. De ahí en adelante se va destruyendo la patria. Es lo mismo que decían en la Biblia cuando el famoso plato de lentejas. Se vende la primogenitura, es decir, se vende el poder a cambio de un plato de lentejas. Y la sociedad colombiana queda huérfana. Es así como han gobernado durante estas décadas, yo diría siglos. Es así como nos han convertido en un país de parias. Es así como hemos llegado desde el punto de vista económico a que este año y el que pasó, el principal producto de exportación de Colombia fue la cocaína. Es así como hemos llegado dantescamente, según las estadísticas del DANE, a la situación en que Colombia se convirtió en la capital mundial del hambre. El hambre que lleva a la inseguridad, al desespero y a la degradación social. Bueno, yo los invito a que cuando entreguen ese tarjetón del Congreso de la República, Senado y Cámara, en lugar de votar por esa politiquería, en lugar de refrendar ese tipo de régimen de la corrupción asesino, cambiemos el Congreso.
Después de tacharle la cara a Petro, sea por amor, sea por pasión, sea por indiferencia, sea por odio, marquen encima del pacto una X en Senado y marquen encima del logo del pacto una X en Cámara. Es absolutamente imprescindible, porque si el pueblo nariñense, que estoy convencido de eso, así lo ha demostrado, quiere votar mayoritariamente por Petro como presidente, porque quiere que Petro ayude, porque no lo podrá hacer solo, a cambiar el país, porque se quiere expresar como fuerza colectiva en la posibilidad de cambiar la historia de Colombia. Entonces ese mismo pueblo nariñense que se decide al cambio, que se decide a la transformación, que se decide a la dignidad, a cambiar los ritmos de la historia, los indicadores y los tiempos del próximo futuro y el devenir, ese mismo pueblo tiene que ayudarme a cambiar el Congreso de Colombia. Porque si Petro sale elegido y la mayoría es la del régimen corrupto en el Congreso, pasará lo de Ecuador, pasará lo de Brasil, pasará lo de Honduras, pasará que nos hacen un golpe, pasará que le quitan el voto popular a la gente. Si queremos realmente cambiar a Colombia, tenemos que cambiar la presidencia y el Congreso de la República. No es posible un ciudadano que diga: yo voto por Petro, pero aquí voy a votar por el politiquero del lugar. Me está asesinando, porque el politiquero del lugar va a confabularse para que Petro desaparezca, así sea el presidente de Colombia. Por eso aquí nos toca hacer una campaña en cierta forma pedagógica, y a la juventud que tiene la energía de ir barrio por barrio, vereda por vereda, aún sobre el peligro, le corresponde quizás esa misión histórica de enseñarle al campesino, al indígena, a la mujer ama de casa, allá al trabajador, allá al que tiene el dueño de la tienda, la necesidad imperiosa de cambiar el gobierno y de cambiar el Congreso. Si queremos cambiar a Colombia, tenemos que cambiar las leyes. Y las leyes no las hace el presidente. Sería una dictadura. Las leyes las hace el Congreso. Que no sean las mafias las que hacen la ley en Colombia. Que sea el pueblo el que hace la ley en Colombia. Ese es el objetivo. Si las mafias hacen la ley, a la mafia no le interesa un comino la universidad. Si la mafia hace la ley, si el criminal organizado y delincuente hace la ley, a ellos no les interesa el arte, no les interesa el baile, si no sea en sus francachelas de testaferros. No les interesa la sensibilidad, no les interesa la matemática, ni la física, ni la medicina, y si acaso les interesa la química, transformar algunas materias en negocio. Si ellos hacen las leyes, no les interesa el pobre, ni la mujer, ni el niño, ni la niña. No les interesa el desamparado, ni el negro, ni la negra, ni la indígena. No les interesa el excluido, ni el que es gay, ni el que es lesbiana, ni tampoco el que es heterosexual. No les interesa nada que no sea comprar el sexo. No les interesa la dignidad. No les interesa el país ni la patria. Si ellos hacen las leyes, esas leyes nos matarán, nos destruirán y destruirán nuestra nación. Por eso es necesario cambiar el Congreso de Colombia. Por eso es necesario que sea el pueblo el que haga la ley. Por eso estas listas, con sus imperfecciones, porque el ser humano no es un ángel,
sino es un ángel y un demonio al mismo tiempo. Quizás por eso es hermoso, por esa combinación. Estas listas son listas que representan al pueblo. Son listas que al sentarse como mayorías pueden cambiar las leyes en función del interés popular. Cambiar el sistema de pensiones para que en Colombia de verdad haya una pensión. Cambiar el sistema de financiación de la educación superior para que la juventud no tenga barreras en entrar a una universidad pública a estudiar lo que se le da la gana. Por eso que he descrito aquí se llama la lucha por el poder político. Es en el escenario del poder político, a veces profundamente alejado de la sociedad, a veces entregado a la sociedad cuando se habla de democracia. Es en ese escenario del poder en donde se toman las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. El poder tiene esa dimensión que entre más poder es, más puede afectar nuestro diario vivir. No es marginal a la existencia, no es algo por allá que no nos va a afectar, al contrario, para bien o para mal, moldea nuestra existencia diaria. Y por eso, si queremos ser hombres y mujeres libres, no podemos dejar que ese poder afecte nuestra existencia sin nuestra decisión, sin nuestra participación, sin determinar cuál es la forma y para qué. Si es para destruirnos, si es para asesinarnos o si es para convertirnos en una potencia de la vida. Tal es esa importancia entonces, que aquí es donde se junta el hecho de salir en movilización y luchar en la calle, como en este lugar físico se demostró, con el hecho de ir a una urna también en una inmensa movilización social de millones de personas en un día y cambiar el poder. Mientras en la lucha callejera se le exige al poder existente algunas reivindicaciones. Oiga, señor Duque, póngale atención a esto, y Duque mira para el otro lado. Eso sí manda al SMAT, que es otra juventud, a enfrentar joven contra joven mientras él mira para otro lado. Pero esa movilización va exigiéndole al poder, va pidiendo cosas del poder. Oiga, ¿por qué no más presupuesto a la educación? Oiga, ¿por qué no le ponen presupuesto a la cultura? Oiga, ¿por qué se van a tirar el agua y el río con una exploración petrolera? Cuando eso se exige, resulta que llega un momento en que no solamente hay que exigirle al poder, sino que hay que tomarse el poder. Y esa es una forma superior a que ya no es: mire, Duque, venga y mira. No, váyase, Duque. Y los que son como él. Y no se necesita en realidad de armas, aunque yo así pensaba cuando tenía la edad de ustedes. Pero los tiempos han cambiado. Lo que se necesitan son multitudes capaces en la urna de tornarse mayoría. Duque se va, y no solamente físicamente. Duque y sus amigos y los que son como él y lo que representa él, el régimen de corrupción de Colombia, se va si el pueblo lo decide en las urnas. Y por eso quizás no vine, no porque no fuera solidario aquí a decir: vamos en la marcha, vamos en la resistencia.
Ese señor no vale la pena ni nombrarlo. Es pasado. Pasado. ¿Cómo era que decía el vallenato? Clavo pasado, ¿cómo era? Roy, que sabe de vallenato. Un clavo se saca. Pasado, es pasado. El presente está en disputa. Y si ganamos, el futuro es nuestro. Yo lo que los invito entonces, no solamente es a la resistencia, no es solo a la movilización callejera. Los estoy invitando es a derrocar el régimen de la corrupción en Colombia. Movilizaciones habrá y siempre las habrá, porque una sociedad que se mueve es una sociedad viva. Una sociedad que se queda quieta es una sociedad inerte, es decir, es una sociedad muerta. Y esta tiene que ser una sociedad viva y muy viva. La potencia de la vida, hemos dicho en nuestros discursos. Vamos a derrocar el régimen de la corrupción en las urnas. ¿Y para qué? No solo por un problema ético, oiga, lo de todos no tienen por qué robárselo unos. Lo de todas no tiene por qué robárselo unos. No solamente es un problema ético, que además, como ética, es fundamental, sino que es un problema que tiene que ver con la misma capacidad de la existencia y de la vida en Colombia. Si se derroca el régimen de la corrupción en Colombia, ¿qué puede pasar con nuestra juventud? A veces hay amas de casa, madres, lo he visto en las encuestas, a veces hablando, que le da temor. Pero ¿qué pasará con mis hijos si se avecinan los tiempos del cambio? Que pueden ser tiempos turbulentos, piensa ella, y en los tiempos turbulentos la juventud a veces se coloca como la caña, la carne del cañón, que puede ser sacrificada por insensatos, que puede ser agredida, como ya lo hemos visto, que puede ser perseguida. Por eso lo que hemos propuesto no es un camino turbulento, sino un camino pacífico, que yo diría puede ser tranquilo y que debe tranquilizar a la madre. Porque en los tiempos del cambio lo primero que benefician es a la juventud, a la que va a vivir plenamente el futuro en el que nosotros ya no estaremos, a la que va a tener este país cuando nosotros apenas sí seamos quizás algunos recordados u olvidados definitivamente. Pero ese es el signo de los tiempos y de la existencia. ¿Qué podría esperar la juventud colombiana de un cambio político real en Colombia? De verdad, no de mentiras. ¿Qué podría esperar esta juventud de que pudiera comunicarse con todas las juventudes en toda su diversidad de Colombia? Usar la red, la comunicación, el arte, para ir traspasando las fronteras del municipio, de la ciudad, y pasar las fronteras del departamento, e ir curando un movimiento de las juventudes de Colombia muchísimo más poderoso que el de hace unos meses. Tan poderoso que cambie el poder, como lo hicieron los chilenos. ¿Qué podría ganarse en ese esfuerzo? ¿Qué podría ganarse de tal manera que se desatara esa energía y no tuviéramos jóvenes quedados por allí en la cama, si es que hay cama, o en el suelo, o en una esquina, o tomándose una cerveza o algo más, mientras pasan las elecciones sin tomar decisión?
que podría energizar a la juventud de tal manera que encuentre que llegó su momento definitivo en la historia, su lugar en la historia. Tendrían que ser unos hechos que provoque el cambio por los cuales valga la pena abandonar la cama y salir a una urna. Valga la pena abandonar el nihilismo, la indiferencia. Valga la pena participar por millones como el cuerpo que decide el cambio de la sociedad colombiana. Yo vería 3 objetivos mal contados que un cambio pueda producir. Yo vería, por ejemplo, que es posible en Colombia reconciliar no solamente la sociedad, sino la economía con la naturaleza. Yo veo posible transformar la economía de una economía fósil hacia una economía descarbonizada, sustentada en el conocimiento y no en el petróleo y en el carbón. Yo veo que allí, en esa posibilidad de cambio, simplemente, y hablo de palabras simples, podríamos cuidar el agua, cuidar el árbol, cuidar la selva. Si la selva amazónica aquí cercana desapareciera bajo el fuego, como está desapareciendo, bajo la codicia estúpida de creer que al quemar la selva se puede hacer una extensión que se llama hacienda en tierras improductivas de 1000, 2000 hectáreas. Si eso ocurriese, simplemente el árbol que está tomando el agua de sus raíces y al final saca el vapor en las copas de los árboles, que multiplicados por millones en la selva se convierten en ríos aéreos que navegan y que los vientos llevan hacia estas cordilleras en los páramos, y que los páramos vuelven a transformar el vapor en agua líquida para que usted tome. Mire qué ciclo tan maravilloso. Si se quema la selva, acaba el agua. No hay ríos aéreos, no llega el vapor al páramo y no cae el líquido en las quebradas de las cuales nosotros en Pasto o en Bogotá o en Medellín tomamos el agua potable. Es decir, no hay vida. El reequilibrio con la naturaleza es ni más ni menos la potencia de la vida. Y la potencia de la vida es lo que más puede interesarle a una juventud que tiene más interés en vivir que quienes ya hemos completado el ciclo vital. Es que es el equilibrio con la naturaleza lo que más le puede interesar al niño, a la niña y a la juventud, porque es lo que podría expresar la plenitud de la vida. Un cambio político en Colombia lo que debe ocasionar es un cambio de nuestra relación con la naturaleza. Aún se asustan cuando yo digo que el primer día de mi gobierno cesa la firma de contratos de exploración petrolera. Ni por el Chiras, el fracking, ni por el Chiras, la explotación minera en donde nace el agua, ni por el Chiras, la explotación minera en donde el campesinado lo que quiere es producir maíz o trigo o arroz o comida para la gente, para la humanidad. Claro que ese reequilibrio con la naturaleza es lo que puede expresar la plenitud de la vida en Colombia, y por tanto es uno de los hechos que podrían beneficiar a quienes más pueden vivir en este país. ¿Y quiénes son los que más pueden vivir en este país? Ustedes, los jóvenes, las jóvenes. Yo vería un segundo cambio, un segundo enorme beneficio, si pasamos de estas economías sucias, raquíticas, especulativas, depredadoras, hacia una economía productiva basada en el conocimiento.
El conocimiento es el saber. El conocimiento es la educación como sistema. El conocimiento es el alimento del cerebro humano. Lo que ha sucedido en Colombia es que le han quitado el derecho al cerebro, al saber. Le han quitado el derecho a la sociedad colombiana de poder conocer, de poder explorar lo que la humanidad, y eso es lo que lo diferencia de la animalidad, puede entender en la ciencia, pero también en el arte. El saber, la matemática, la física, la química, la medicina, las ingenierías, la programación de computadores, los nuevos materiales, la infinidad de ese pensamiento humano que se aprende en un sistema educativo. La sociedad del conocimiento es la base de la nueva economía que pueda permitir la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. ¿Y a qué joven no le interesa el saber entonces? ¿A qué joven se le podría decir, oiga, su destino es no saber? Su destino es no usar el cerebro. Su destino es no emanciparse. Su destino es no tener espíritu. Su destino es tener una existencia sin pensar. Una existencia quizás inerte y animal. No se le puede decir a ningún joven eso. No se puede condenar las generaciones de jóvenes de Colombia a una existencia sin saber, a una existencia en la ignorancia. Lo que un cambio político puede representar para la juventud es la democratización máxima del saber en Colombia. Es la posibilidad que toda la juventud, sin distensión, allá la del barrio popular más pobre, allá la del corregimiento campesino más alejada, allá la juventud uniformada y la juventud sin uniformar, allá la juventud femenina, allá la juventud masculina, allá la juventud paisa o costeña o pastusa o del litoral pacífico o negra o indígena, allá esa inmensa constelación multicolor de las juventudes de Colombia, no tenga nadie una barrera que le impida entrar a los ciclos de la educación superior máxima de Colombia. Porque eso se llama presupuesto. ¿Cómo se hace la universidad? Pues con dinero, con profesores y profesoras, con libros y laboratorios, con aulas y sillas y con internet. Y eso implica presupuesto. El cambio político en Colombia debe priorizar la universidad al fusil, la escuela al avión de guerra. Debe priorizar el saber al cemento. Debe priorizar el conocimiento de la sociedad al negocio de los mercanchifles. Ese es el cambio político. Y si esta juventud, la actual y la que viene, logran acceder en forma generalizada al saber, a la educación superior, entonces ¿qué clase de país tendríamos en el futuro? Indudablemente sería un país mejor. Sería un país que es potencia de la vida. Pero no es solamente una sociedad del conocimiento, no es solamente la alimentación del cerebro, es la alimentación del corazón. ¿Por qué nos estamos matando en la forma como nos estamos matando? ¿Por qué los índices de homicidio y por qué las masacres y por qué caen tantos líderes sociales día tras día? ¿Por qué esta violencia perpetua que nos persigue a lo largo de nuestra propia historia? Porque nos hemos vuelto una sociedad insensible. Nos hemos vuelto insensibles a la muerte. La muerte se nos ha vuelto tan normal que hemos perdido el corazón.
Decía José Estacio Rivera en su libro La Vorágine: antes de conocer mujer alguna, creo, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. La violencia hace perder el corazón. Y una sociedad sin corazón es una sociedad insensible, una sociedad que va al matadero, una sociedad que admite y aplaude al dictador, una sociedad que pierde el sentido de la libertad y de la dignidad. Por eso mataron 6.402 jóvenes bajo una política de la seguridad construida alrededor de la muerte, y el pueblo aplaudía. Y el pueblo volvía a votar por el que había asesinado. Nos habíamos vuelto tan insensibles que una cifra como 6.402 jóvenes fusilados no nos atemoriza, no nos hace temblar el corazón, porque es que ya el corazón no está allí. Nos han insensibilizado tanto ante la muerte que somos una sociedad insensible. Pues uno de los efectos del cambio político consiste en construir no solamente una sociedad del conocimiento, sino una sociedad sensible. No solamente adquirir la comida del estómago, no solamente adquirir la comida del cerebro, sino también adquirir la comida del espíritu, la comida del corazón. Y eso se llama cultura, eso se llama arte, eso se llama deporte. Eso es lo que nos diferencia esencialmente de los otros seres vivos con los que compartimos el planeta. Es una sociedad del conocimiento y una sociedad sensible. ¿Por qué necesitamos entonces esa sinergia entre los presupuestos de la educación y los de la cultura y el deporte? Porque al lado de la sociedad del conocimiento debe crecer también la sociedad de la sensibilidad. Porque una sociedad sensible no se arrodilla al dictador, porque una sociedad sensible no se deja matar, porque una sociedad sensible es capaz de emanciparse, porque una sociedad sensible y del conocimiento es la máxima expresión de la humanidad. Y eso es lo que los invito y las invito a hacer. Es esta juventud la que puede vivir la sociedad del conocimiento y la sociedad sensible de Colombia, que hoy desconocemos, que hoy no tenemos, a la que nos han hecho renunciar, a la que nos han quitado a partir de la violencia y la ignorancia. Son ustedes los que pueden vivir el signo de esos nuevos tiempos, los nuevos tiempos de la gran cultura y el arte colombiano, los nuevos tiempos de la ciencia colombiana, los nuevos tiempos de la reconciliación de la humanidad con la naturaleza para poder hacer de Colombia la gran potencia de la vida. Esa es la propuesta. Para eso es que queremos que toda la juventud sea capaz no solamente de movilizarse en resistencia, sino de movilizarse hacia las urnas. No solamente de exigirle al poder algunas cosas, sino de cambiar completamente el poder. Este es el momento en que le pedimos a toda la juventud, a través de todos los canales de comunicación posibles, a través de toda la innovación mental y cultural posible, que nos aprestemos en los meses que están por llegar a derrocar el régimen de corrupción para construir de Colombia la gran potencia de la vida. ¡Viva esta plaza de la resistencia! ¡Viva Pasto Humano! ¡Viva la juventud humana de Colombia! ¡Viva el pacto histórico! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. Gracias.
Aquí está nuestro futuro presidente, pero lo decíamos con anticipación. Aquí todavía nos faltan muchos de esos jóvenes que dieron también la vida. Y por ellos también la histeria, el grito, por las que nos faltan, por los que no están hoy aquí.